y nos encaminamos hacia un 70% en esa fecha referencial que hemos marcado de dentro de 25 años. Por lo tanto, hay un desarrollo muy fuerte de la población urbana. Estamos en la era urbana. Pero la pregunta es, ¿qué modelo de ciudad queremos? Si analizamos el escenario de nuestro sector, de nuestra disciplina, vemos que a la ciudad se le ponen muchos adjetivos y cada uno, cada persona que interviene en ella, utiliza uno. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Pues estamos defendiendo conceptos interesantes, pero que en definitiva son sesgos del modelo de ciudad. Cuando enfatizamos un aspecto, estamos sesgando el modelo al priorizar ese aspecto. Por lo tanto, creemos que merece la pena hacer una reflexión sobre qué ciudad queremos para no caer en este sesgo. Y la ciudad, cuando enfatizamos, como digo, una ciudad verde, una ciudad inteligente, inclusiva, caemos en sesgos. Y el último sesgo que ha estado predominando durante 20 años, los últimos 15, 20 años, es la Smart City. Mm, Abanderado por las compañías tecnológicas, nos han presentado un modelo de ciudad que se define, en España por lo menos se define así, como la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para mejorar la calidad de vida y tal. Claro, una ciudad no es inteligente por el hecho de aplicar las tecnologías de la información. No es una condición suficiente. Por lo tanto, hay un error de enfoque en la definición. Y creo que este concepto, que quizás se ha pasado un poco ya el furor inicial, pero ha pegado muy fuerte, este concepto era más smart que city, es decir, respondía más a los intereses de las compañías tecnológicas que a los intereses de la ciudad. Y por lo tanto, podemos decir que es un modelo que ya presenta síntomas de agotamiento. Y no lo digo yo, lo dice el MIT, nada menos, en su revista mensual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que poner tecnología en las ciudades no es suficiente para que esas ciudades funcionen mejor y no necesariamente eso genera una ciudad más inteligente. Por lo tanto, este sesgo, el sesgo de la última época, pues tampoco nos sirve. ¿Qué buscamos, por lo tanto? Bueno, yo defiendo este concepto, una ciudad con enfoque 360. ¿Eso qué quiere decir? Una ciudad que incorpora todos esos aspectos que hemos visto antes, pero que va un paso más. Una ciudad con un enfoque poliédrico. Una ciudad en la que la inteligencia urbana se define como la convergencia de inteligencias múltiples. Y pongo algunos ejemplos. Es una ciudad en la que convergen la inteligencia digital, bienvenida sea, con la inteligencia colectiva, la participación ciudadana. Y en el otro sentido, la inteligencia racional con la emocional. Los neurólogos, la neurociencia nos ha enseñado últimamente que la inteligencia de las personas no es solo la inteligencia racional, que parece que se aloja en el hemisferio izquierdo del cerebro, sino también la inteligencia emocional que se aloja en el derecho. La inteligencia creativa, la inteligencia social, son tan importantes como la racional. Y en la ciudad hay que incorporar y desarrollar ambas. No podemos quedarnos solo con la visión simplista de lo racional. Por lo tanto, inteligencia social, inteligencia digital, racional, emocional, convergencia de inteligencias múltiples. ¿Qué pasa cuando aterrizamos este concepto? Que puede parecer un poco disquisición teórica. Yo no soy un teórico, yo trabajo en la práctica. ¿Qué pasa o cómo podemos explicar este concepto? Ejemplos como el caso de Bilbao. Durante el siglo XX, la ciudad de Bilbao desarrolló una potente industria que le generó mucho desarrollo económico. Eso es inteligencia racional y eso está bien, pero durante ese tiempo se olvidaron de lo social, de lo ambiental, de la cultura, y ese modelo quebró en los años 80 del siglo pasado debido a una crisis económica fuerte. La ciudad se encontró en un callejón sin salida. ¿Y cómo salió adelante? Activando el hemisferio derecho, incorporando el arte, la cultura, la sostenibilidad, los elementos sociales al modelo. Un modelo que no negaba la parte industrial, pero que ahora añadía estos aspectos, para generar una ciudad más redonda, más equilibrada, con una visión 360. Hoy la ciudad es un éxito, la ciudad le va bien, porque está trabajando en paralelo lo racional con lo emocional.
Por lo tanto, es un ejemplo de cómo estos aspectos nos llevan a una visión estratégica de la ciudad en la que la inteligencia urbana la definimos como convergencia de inteligencias múltiples. ¿Y cómo desglosamos con un poco más de detalle ese concepto? Pues en nuestra opinión, la inteligencia urbana esa ciudad inteligente debe cumplir tres criterios en orden consecutivo. En primer lugar, es una ciudad pensada a partir de unos valores. En segundo lugar, es una ciudad que se construye desde una visión, desde un modelo a futuro. Y en tercer lugar, es una ciudad que incorpora las tecnologías. Fijaros que hay un orden. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Las tecnologías tienen que venir al final. El principio son los valores. Tenemos que saber con qué valores queremos trabajar, luego ver el modelo de ciudad que queremos y por último añadir las tecnologías. El error de la Smart City fue que puso las tecnologías al principio, porque estaban obsesionados con vender plataformas y sensores. Eso no funciona. Entonces, vamos a ver en mayor detalle los tres puntos y lo vamos a hacer con la ilustración de algún ejemplo real. Veamos qué significa valores. Bueno, las palabras claves que vemos abajo ya nos dan algunas pistas, pero valores, en este concepto de ciudad 360 o de ciudad inteligente, significa que es una ciudad que como primer requisito se desarrolla a partir de un código de valores compartido por toda la sociedad que pone a las personas en el centro. Casi nada. Es decir, el liderazgo urbano del alcalde, de los líderes, debe abrirse a la sociedad a partir de unos valores, saber con qué valores queremos construir nuestra ciudad, que la sociedad los debata, los acepte, los apruebe y a partir de ahí seguir trabajando. Esta ciudad es Ámsterdam. ¿Por qué Ámsterdam la vemos así? Vemos bicicletas, vemos un modelo de movilidad sostenible, porque la sociedad tiene estos valores y quiere esto. No siempre ha sido así. En la mitad del siglo XX, el proyecto de futuro de Ámsterdam, la visión del año 2000, era esta que vemos a la izquierda. Carriles de autopista por todas partes. ¿Por qué triunfó el modelo de la derecha y no el de la izquierda? Porque el de la derecha se alinea con los valores de esa sociedad. El de la izquierda era un modelo ajeno, que fue rechazado. Bien, ¿cuáles son los valores desde los que tenemos que trabajar? Bueno, pues cada ciudad tendrá que elegirlos. Yo creo que una buena opción es empezar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque están aceptados y aprobados por casi todos los países del mundo. Por lo tanto, parece un código de valores de inicio. Incluso si hacemos un doble clic en el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, pues tenemos otro documento, la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, aprobada y firmada por la mayoría de los países del mundo, que hace énfasis en los valores de la ciudad deseable. Y bueno, pues ya tenemos un punto de partida. A partir de ahí, cada ciudad tendrá que trabajar sus valores. Ilustro este concepto de los valores con un ejemplo que desarrollamos hace pocos años en Santa Marta, en el Caribe colombiano, con Naciones Unidas, con ONU Habitat, donde tuvimos la oportunidad de trabajar los valores de la ciudad y a partir de ahí diseñar un modelo de futuro. Y no lo vamos a ver entero, vamos a ver solo una cuestión, pero lo que yo quería transmitir es, esto que vemos aquí, que es una zona de alto valor ecológico, el inicio de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Mar Caribe, estaba así en 1960, pero hoy ha tenido un desarrollo turístico enorme en el que no se ha creado ciudad, se ha creado desarrollo inmobiliario por lotes, pero no hay una estructura de ciudad. Por lo tanto, es un modelo no deseable. Es positivo el uso turístico, pero con un modelo urbano que aquí no se ha dado. Entonces, la reflexión cuando toca intervenir en espacios colindantes a estos es no sigamos extendiendo este modelo, desarrollemos principios y valores. Y para ello, ¿qué hacemos? Consultamos con distintos actores, entre ellos con las comunidades ancestrales nómadas que habitan en el interior de la Sierra Nevada, las comunidades aruacas.
Con ellos hemos aprendido que la Sierra Nevada es para ellos el corazón del mundo. En su cosmogonía definen el territorio de la sierra como el territorio sagrado. Y para ellos, en su universo, en el universo Tairona, la sierra debe estar conectada, debe mantener la conexión entre los picos nevados y las desembocaduras. Esa conexión es parte de la vitalidad de la sierra, ese corazón del mundo. Cuando la sierra enferma, el mundo enferma en su visión del mundo. ¿Qué hemos hecho en los desarrollos de las últimas décadas aquí? Cortar esa relación. Es decir, esa relación de corredor ecológico entre los picos nevados y la desembocadura se ha cortado y por lo tanto se ha generado un desarrollo insostenible que va en contra de los valores de los grupos Tairona, pero también va en contra de nuestros valores occidentales. Nosotros no lo llamamos de esta manera, pero en definitiva hablamos de corredores ecológicos, hablamos de sostenibilidad. Converge nuestra sensibilidad con la de los grupos indígenas Tairona y Arhuacos y coincidimos en que las intervenciones que aquí se realicen deberán preservar esa conectividad ambiental entre los picos de la Sierra Nevada y el Mar Caribe como un valor que para ellos es importante. Por supuesto, sin negar el desarrollo económico y turístico, pero compaginando ambos objetivos. Vemos aquí la potencia de la sierra. La Sierra Nevada de Santa Marta es la cordillera litoral más alta del mundo. Cumbres nevadas a pocos kilómetros del Mar Caribe. Eso es algo que tiene un valor y que hay que preservar. Por lo tanto, si todavía queda una ventana en la que no se ha edificado, habrá que trabajar en ella respetando y manteniendo estos valores. Bien, es un ejemplo nada más para visualizar la potencia del concepto de valores llevado a la base del desarrollo de un modelo de ciudad inteligente. El segundo concepto es construir una visión. Y aquí lo que decimos es, una ciudad inteligente es aquella que tiene un proyecto de futuro, porque si no, no es inteligente. Si no sabe a dónde va, por muchos sensores que le pongamos, no será inteligente. Y ese proyecto de futuro se basa en los activos de excelencia de la ciudad, que deben ser utilizados como palancas de desarrollo hacia el modelo urbano deseable, ¿no? Y aquí vamos a ver ejemplos. Esta imagen circula en las redes sociales, esta doble imagen, y ambas imágenes tienen el mismo título, 30 personas tomando un café. La diferencia es que el modelo de abajo hace ciudad, es social, es ambientalmente sostenible, mientras que el modelo de arriba es individualista, generador de impacto ambiental, bueno, generador de una ciudad de asfalto, insolidario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué queremos en nuestra ciudad? Pues bueno, yo lo tengo claro. Lo que está claro es que aquí hay dos modelos y hay que elegir uno. Y bueno, pues tenemos que tener claro hacia qué modelos queremos ir para actuar en consecuencia en el proceso de planificación y diseño urbano. Porque al final el objetivo es el mismo, 30 personas tomando café, pero no tiene nada que ver una experiencia con la otra, un impacto con el otro, etcétera. Y para, para ilustrar este concepto, me gustaría compartir una experiencia reciente que es la ciudad de Alicante, una capital de provincia en el Mediterráneo español, sobre la cual hemos desarrollado el modelo de ciudad a futuro, que le hemos llamado Alicante 4D. Aquí vemos al alcalde de esta ciudad presentando el trabajo como modelo de ciudad mediterránea. Eh, ¿Cómo trabajamos ese modelo? Bueno, pues en el caso de Alicante, la propuesta es apostar por la identidad mediterránea, que es uno de los valores clave de esa ciudad, que además en la agenda urbana española se defiende mantener y potenciar ese modelo, el modelo de ciudad mediterránea, porque tiene una serie de valores, mezcla de usos, ciudad compacta, densa, compleja, tamaño medio, espacios urbanos seguros. Bueno, ese es el modelo que queremos, lo que llamamos ciudad mediterránea. Y en el caso de Alicante hay un activo de excelencia clave
que nos va a ayudar a construir la visión, y es el magnetismo urbano. Es una ciudad con mucho magnetismo, una ciudad que atrae mucho. Es una ciudad que recibe turistas y personas de toda Europa porque tiene, bueno, pues la calidad de vida mediterránea resulta atractiva y por eso tiene muchos vuelos que la conectan con ciudades en Alemania, en Italia, en Francia, etcétera. Entonces, la propuesta que lanzamos, ligada a ese concepto que hemos visto antes de inteligencia urbana como convergencia de inteligencias múltiples, la propuesta se llama Alicante 4D y se basa en incorporar la cuarta dimensión al urbanismo. Nosotros normalmente en el siglo XX hacíamos urbanismo en dos dimensiones, ahora lo hacemos en tres dimensiones. Pero falta la cuarta, que es el tiempo. Estamos desarrollando un urbanismo que solo se ocupa del espacio, pero el tiempo es la materia prima de la vida y por lo tanto hay que incorporar el tiempo a la lectura de la ciudad. Por eso, en Alicante hemos tomado este punto de partida conceptual que además se alinea con lo que está haciendo la Unión Europea. La Unión Europea ha lanzado una iniciativa que es la nueva Bauhaus europea, que pretende revitalizar nuestras ciudades haciéndolas más bellas, más sostenibles y haciendo que las ciudades sean lugares de encuentro. Y en esa iniciativa se defiende que debe convivir, por una parte, la ciencia y la innovación, por otra parte, el arte y la cultura, y ambos deben estar en el modelo de ciudad. Eso es lo que nosotros llamamos inteligencia racional, hemisferio izquierdo, inteligencia emocional, hemisferio derecho. Por lo tanto, estamos alineados con lo que dice la nueva Bauhaus europea. Estamos en esa línea de activar los dos hemisferios del cerebro para crear una ciudad más inteligente. ¿Y eso qué significa? En la parte racional, atraer nómadas digitales, apoyar la formación, el emprendimiento, la digitalización, etcétera. En la parte emocional, la comunidad, la cultura, el turismo de ocio, la creatividad, el arte, etcétera. Bien, ¿cómo desarrollamos ese modelo una vez vista la primera conceptualización? Pues lo desarrollamos a través de una serie de ejes o vectores. En primer lugar, la estructura de conexiones urbanas. En segundo lugar, la malla ambiental. Fijaros que ambas son mallas. Una de ellas es una malla gris de conectividad dura y la otra es una malla blanda verde de conectividad ambiental. Alrededor de esas dos mallas surgen dos tejidos. Un tejido blando, el tejido urbano, el hábitat para las personas, y un tejido duro, el tejido productivo, el industrial, etcétera. Y con este esquema vamos a construir el modelo, al cual le añadiremos una serie de iniciativas estratégicas singulares que la ciudad quiere desarrollar o está desarrollando. Ya tenemos la estructura del modelo. Cada uno de estos puntos, no vamos a verlos todos porque necesitaríamos mucho tiempo, pero para tener una imagen, el modelo para transformar la ciudad tiene en cada uno de estos vectores una serie de iniciativas estratégicas que cada una de ellas tiene un sentido y que todas ellas encajan como un puzzle en la visión de conjunto. No lo veremos entero, pero veamos, por ejemplo, en el uno la estructura de conexiones, una ciudad conectada con su entorno y conectada con el mundo, con una estructura urbana interna de carácter policéntrico y un nuevo modelo de movilidad, que definen el Alicante metropolitano como una ciudad policéntrica. Bien, por no extenderme mucho, se plantean una serie de actuaciones sobre la red diaria. Fijaros que hace un momento estábamos hablando de conceptos, pero ahora ya estamos hablando de acciones concretas que responden a aquellos conceptos, están ligadas. Y las acciones son completar esta vía, generar un mallado aquí, en fin, cosas muy específicas, ¿no? Que tienen que ver con la conectividad. Una ciudad policéntrica en la que hay accesibilidad por tren de alta velocidad con Madrid, hay un aeropuerto importante, y etcétera. Bueno, no podemos extendernos más pues, porque es un tema que tiene un desarrollo muy largo. He traído solo unas pocas diapositivas como ejemplo. El segundo eje es la malla ambiental. Y aquí proponemos una línea azul y un corazón verde. Es decir, la infraestructura verde y azul de la ciudad
como base para una ciudad sostenible y saludable que se desarrolla en torno a su identidad mediterránea. El litoral es el espacio más valioso de la ciudad. A ello le hemos llamado la línea azul. Lo hemos estudiado tramo por tramo y hemos visto que en la parte sur hay tramos muy urbanos, de playa, otros que están atravesados por la carretera y el ferrocarril, por lo tanto no hay ninguna relación entre las viviendas y el litoral. Otros en el litoral central en los que hay ámbitos portuarios de carácter duro o ámbitos portuarios más amables, como marina, abiertos a la población, y etcétera, ¿no? Entonces, cada tramo tiene un carácter y en cada tramo lanzamos propuestas para su transformación. Y además de la línea azul, defendemos un corazón verde con una serie de acciones, parques, paseos, etcétera, y una malla de recorridos saludables para poco a poco transformar la ciudad. Por lo tanto, estamos definiendo un modelo. Fijaros que las acciones son muy esquemáticas, pero en la versión completa están perfectamente desarrolladas y conectan unas con otras para ir generando un modelo de ciudad distinto. Algunas acciones están proyectadas, como esta, otras están construidas. Respecto al hábitat urbano, hay todo un gran desarrollo en el que apostamos por el barrio como célula urbana básica de una ciudad que se completa con nuevas oportunidades residenciales y con una red de espacios públicos para la vida en comunidad. Esa ciudad basada en barrios, luego la desarrollamos con detalle. La ciudad tiene 21 barrios que se han estudiado cada uno de ellos. La ciudad tiene una serie de nodos de actividad cultural que, como veis, se concentran en su mayoría en el centro. Se está produciendo un efecto de turistificación, gentrificación del centro, una excesiva presencia del turismo en el centro, y se da la paradoja de que el turismo es bienvenido porque genera desarrollo, pero por otra parte es necesario descentralizarlo. Por eso hemos catalogado los activos del patrimonio que están más allá del centro. Los que están con un número son los que están ya funcionando. Estos otros son activos que están en los barrios y que la estrategia es generar desarrollo en esos activos para que sean capaces de distribuir el turismo hacia allí y no concentrarlo todo en el mismo espacio. Bueno, además de eso, hay una serie de acciones como generar un arco residencial y una serie de espacios de transformación. Bueno, es una visión muy resumida, porque no podemos verlo todo en detalle. Las áreas productivas, pues lo mismo, hay ciertos espacios donde proponemos desarrollar un arco productivo entre el aeropuerto y la universidad y el parque tecnológico, otros espacios donde habrá otras actividades y por último una serie de iniciativas estratégicas, operaciones clave para transformar la ciudad y facilitar el desarrollo de ecosistemas de innovación. ¿Qué son estas 8 operaciones? No me voy a extender, pero 4 de ellas son operaciones de transformación urbana y las otras 4 son ecosistemas de innovación que se trata de potenciar un polo de innovación y deporte, un parque de Torres de la Huerta, etcétera. Bueno, en definitiva, y sin entrar en demasiado detalle, todas esas acciones forman parte de un modelo. Y ese modelo está articulado, trabado, tiene una lógica interna, si lo pudiéramos ver en detalle se entendería del todo, que nos permite visualizar cómo queremos que sea esta ciudad dentro de 25 años, en 2050, y empezar a trabajar ya, como está haciendo el alcalde, para lanzar la hoja de ruta hacia 2050 de una ciudad mediterránea, sostenible e inclusiva, tal como se ha presentado en un evento de la Unión Europea y ha tenido pues una buena receptividad. Bien, y con eso hemos visto un ejemplo del segundo punto de la ciudad inteligente, que es la visión. Para terminar, pasamos al tercero, que es las tecnologías, que como decíamos antes, tiene que estar al final. Y decimos que una ciudad inteligente es aquella que incorpora las más avanzadas tecnologías de nuestra era digital, pero no de cualquier manera, sino al servicio de la visión. Y esto es clave. Como hemos visto antes la visión, ahora vamos a ver qué tecnologías le vamos a aplicar. Y para ello vamos a ver el caso de éxito de Tecnalia, el primer centro tecnológico de España, con sede en Bilbao, que desarrolla
mm, todo tipo de soluciones para la transformación urbana, entre ellas algunas que tienen que ver con distintos ámbitos y que vamos a ver de manera sintética a continuación. Bueno, vamos a ver los titulares del portafolio, ¿no? El portafolio que vemos a la derecha es enorme, pero vamos a ver cuáles son los grandes epígrafes. Hay un primer epígrafe, empezamos por lo más pequeño, por la escala nano. El primer epígrafe son los ecomateriales inteligentes. Es decir, si queremos cambiar el mundo y generar menor huella ambiental, etcétera, necesitamos revisar los materiales con los que estamos construyendo. Por lo tanto, se están desarrollando materiales con nanocelulosas, aplicación de plásticos, composites, aerogeles, materiales smart, eco. Materiales y productos que reducen la huella de carbono y que además tienen mejores propiedades y funcionalidades que los anteriores. Por lo tanto, empezamos la cadena transformando los materiales con los que trabajamos. Esta foto es un investigador de Tecnalia que está trabajando con unos Bucky Papers con nanotubos de carbono. Yo no soy experto en ello, pero me han explicado que este material es 50 veces más resistente que el acero y además es flexible. Por lo tanto, parece que es algo interesante, ¿no? Está en fase de desarrollo. Bien, segundo punto, con esos materiales inteligentes vamos a construir edificios inteligentes, edificios automatizados que sean capaces de generar energía y que generen entornos cero emisiones. Y esos edificios de energía positiva tendrán su gemelo digital. Este edificio está en el Parque Tecnológico de Bilbao y es un edificio experimental en el que se prueban distintos tipos de fachada, de interior. La industria lo utiliza para hacer ensayos. Pero lo interesante de este edificio Cubic es que tiene un hermano gemelo, un gemelo digital. El gemelo digital de este edificio es una réplica virtual que está conectado con él, con el real, a través de 3.500 sensores y actuadores. Si no estuviera conectado no sería un gemelo digital, pero este hermano gemelo está conectado. Eso quiere decir que desde el gemelo digital, supuestamente si tuvierais acceso a él desde Santa Cruz, podéis tener información de lo que está pasando en el edificio real en Bilbao y podéis actuar. Podéis subir la temperatura de la calefacción, podéis abrir una ventana o intervenir en lo que sea. En definitiva, el gemelo digital nos ayuda a gestionar mejor la edificación y a generar edificios que vayan siendo inteligentes. Y un aspecto clave, subiendo ya de escala en el ámbito de la ciudad, es la energía. Aquí la propuesta es generar edificios prosumidores, es decir, productores y consumidores de energía. Produce y consume, que con herramientas como el gemelo digital y otras soluciones de energías renovables van a permitir que la ciudad genere energía y que la ciudad tenga la capacidad también de vender energía, no solo comprar a la red, sino también vender y gestionarlo a través de redes inteligentes. Otro ámbito de trabajo en soluciones urbanas basadas en la tecnología es el de la resiliencia y el cambio climático. Pensar en que el medio edificado, las infraestructuras, el territorio y distintos sectores pueden beneficiarse de las soluciones basadas en la naturaleza para, a partir de un análisis de riesgos del cambio climático, generar hojas de ruta, etcétera, y minimizar los efectos negativos del cambio climático, riesgos, etcétera. También es importante el ámbito de la transformación urbana y territorial utilizando herramientas digitales, trabajando con modelos urbanos en los que la planificación dinámica nos va a ayudar, estas herramientas nos van a ayudar a generar planificación dinámica, a generar una ciudad más saludable, cuidando la calidad del aire, del agua, la calidad, el impacto acústico, la salud mental, etcétera. Trabajando con la nueva movilidad urbana por tierra y, ¿por qué no?, por aire. Este aerotaxi es un diseño que ha desarrollado Tecnalia, que ya está en proceso de pruebas de vuelo, en homologación en la Unión Europea, y que, bueno, pues no digo que vaya a ser el futuro que vamos a ver mañana, pero a partir de 2030
este tipo de aeronaves jugarán un papel en las ciudades. No creo que sea una cosa masiva, pero para ciertos usos serán útiles. Son infraestructuras inteligentes, sostenibles, de poco impacto, muy seguras, que tienen muchas ventajas. Y los vehículos, en este caso por carretera, estarán conectados a las infraestructuras. Por eso trabajamos en infraestructuras inteligentes y hemos llegado a un acuerdo con la provincia de Vizcaya, en Bilbao, con la institución para generar un corredor conectado. La autopista que recorre ese territorio se está digitalizando con sensores para que esos sensores, el coche del futuro pueda dialogar con la carretera y de esa manera permitir un tráfico más seguro y eficiente. Y por último, el apartado de la economía circular. Aquí vemos un grupo de investigadores de Tecnalia en la ciudad de Venecia interviniendo con un robot para extraer del fondo de los canales pues residuos urbanos, etcétera. El- la sostenibilidad de los edificios, la evaluación de la circularidad, los planes de descarbonización, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos residuales, el CO2, etcétera, forma un gran capítulo de economía circular en el que la tecnología nos puede ayudar mucho para transformar las ciudades. En definitiva, como vemos, y cerrando ya este capítulo, cuando hablamos de tecnologías para una nueva ciudad, vamos mucho más allá del mero planteamiento de Smart City. Vamos a un planteamiento en el que hay elementos relacionados con la movilidad, con la transición energética, la sostenibilidad, la circularidad, etcétera. Y con esa visión holística es con la que queremos incorporar las tecnologías al desarrollo urbano, pero al servicio de una visión que a su vez se fundamenta en unos valores. En este caso, como hemos dicho, el orden de los factores sí altera el producto. Habría que empezar trabajando los valores, luego construir la visión y, por último, añadir la capa de tecnología. ¿Para qué? Para lograr un modelo de ciudad inteligente con enfoque 360, en la que la inteligencia urbana la concebimos como la convergencia de inteligencias múltiples, no dejando fuera ningún aspecto para que no nos salga una ciudad sesgada, sino una ciudad completa y compleja en la que todos los temas están encajados en su justa medida, con esa mirada poliédrica y basada en la búsqueda de la inteligencia urbana desde esa perspectiva holística y actual. Bueno, con esas claves es con las que trabajamos habitualmente. Los ejemplos que he compartido son procesos que hemos desarrollado o están en marcha. No tenemos tiempo ni disponibilidad para entrar en mucho detalle, pero bueno, de alguna forma nos da una perspectiva de conjunto. Y si os parece, a partir de ahí estamos abiertos a cualquier comentario, aportación, etcétera, con mucho gusto. Gracias, arquitecto Ignacio, muy excelente. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. Sí, buenas. Yo tengo una pregunta. Soy Federico de Arteaga. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hombre, mi amigo Federico, no te esperaba encontrar por aquí. Ah, yo tampoco, pero ¡Qué fue una alegría! sorpresa. Encontré, lástima que entré tarde. No sé si esta, Ah, si esta charla después se va a tener en YouTube o algo para verla entera, porque vi en que- LinkedIn y entré. A ver, pues creo que Jorge la tiene grabada. ok. Me interesa después verla, Jorge, si está en streaming o te dejo ahí mi correo. Claro Ignacio, que una sí. pregunta que yo que te vengo siguiendo hace años. Mm, A ver, tú en un momento estabas hablando mucho de la ciudad con alma, ¿no? sí, En vez de, y volviste un poco acá al final, perdón si no estaba en todo, de hablar de ciudad inteligente. O sea, sí, yo creo que la ciudad inteligente no existe porque es imposible llegar a toda la ciudad, ¿no? O sea, nadie llega a las villas miserias, nadie llega a las favelas, nadie llega. Entonces, ¿por qué recuperaste ahí ese concepto de ciudad inteligente? Yo vi que mm, después pusiste ciudad 360, sí, pero tú siempre has reflexionado mucho de este tema y me gustaría saber sí, cómo lo estás pensando para adelante y sí. sobre todo ¿Qué, para qué que... camino nos está llevando aquí, Exacto, verdad? exacto. Eso me gustaría, si lo puedes aclarar un poquito.
Claro que sí, encantado. Bueno, para el resto de participantes, deciros que yo, vamos, yo sigo, Federico dice que me sigue a mí, pero yo le sigo a él también desde hace muchos años porque es un profesional que ha dejado una huella importante en distintos ámbitos donde ha trabajado y ha liderado algún proyecto muy relevante que es inspirador para nosotros porque además participó su tiempo, como fue, por ejemplo, el caso de Tequila Inteligente. Desde Tequila, México, lanzó una iniciativa de destino turístico inteligente en la que, con colaboración público-privada, con las autoridades y también con las industrias de allí, desarrolló un modelo de inteligencia turística muy avanzado. Digo desarrolló en el pasado, el modelo sigue, entiendo, pero se avanzó muy avanzado a su tiempo y fue un referente global, o sea, a nivel mundial. Desde España hemos aprendido mucho de lo que Federico ha hecho en Tequila, por ejemplo, ¿no? En esa iniciativa y bueno, y más cosas. Por lo tanto, mi admiración y compartir con vosotros que me alegra que esté en este debate. Contestando a la cuestión que planteas, efectivamente, yo hace ya unos años apostaba mucho por el concepto de ciudad con alma y sigo haciéndolo porque me parece que las ciudades tienen que tener alma. Las ciudades no son un espacio frío que se deba planificar desde una hoja Excel con edificabilidades y con normativas frías. Deben tener alma, hay que mantener el genius loci, el genio del lugar. Digamos, la ciudad tiene que tener todos esos aspectos. Pero en un momento dado me di cuenta que el concepto Smart City estaba tan arraigado que era muy difícil luchar contra él. Digo, luchar en sentido intelectual, ¿no? Cada vez que vamos en el mes de noviembre a Barcelona a la feria Smart City Expo, nos encontramos con un despliegue enorme de soluciones smart y con una presencia internacional de grandes multinacionales, de miles de personas. Claro, está la potencia de Huawei, Microsoft, etcétera. Claro, frente a esa industria que está empeñada en vendernos tecnologías smart, cuando vamos con un discurso muy conceptual, pues parece que estamos en el ámbito de pájaros y flores, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo lo que hice fue, vale, me quedo con el tema de la ciudad con alma, pero voy a entrar en su terreno de juego y voy a reconsiderar el concepto de ciudad inteligente. Y por eso lo que hice fue reformular, profundizando un poco, el concepto de ciudad inteligente a partir de esta idea de los tres vectores. Primero los valores, luego la visión y luego las tecnologías. Y me he dedicado durante estos años a chequearlo y me he dado cuenta que funciona. Y yo mismo lo aplico, pero veo también que las ciudades que están funcionando son las que siguen este recorrido. Y la buena noticia es que en estos últimos tiempos, pues bueno, los que defendíamos que la Smart City no era el camino, nos hemos encontrado con que ahora el MIT nos está dando la razón, porque el MIT, que evidentemente es una entidad de prestigio y del ámbito de la tecnología, está diciendo muerte a la Smart City, ¿no? Hace falta otra cosa. Y luego hay otro elemento simbólico y es cuando Google tuvo que abandonar el proyecto del Waterfront de Toronto. El proyecto de Smart City más mediático que ha habido no llegó a nacer. Eran infografías lanzadas por Google. Iba a ser lo más avanzado porque lo impulsaba Google. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues que los ciudadanos de Toronto dijeron no queremos que nuestra ciudad la planifique una multinacional norteamericana. Queremos ser los titulares de la ciudad. Y Google entendió el mensaje y se fueron a su casa. Entonces, eso te lleva a la idea de decir, la Smart City no sirve. Y por lo tanto, sigo investigando y me encuentro con que aparecen todo tipo de atributos, ¿no? O de sesgos. La ciudad de proximidad o de los 15 minutos, que está bien, pero es un sesgo, es un aspecto parcial. La ciudad sostenible, la ciudad creativa, todo está bien, pero son aspectos parciales. Y por eso, digamos que lo que hago es plantear una visión holística, una visión poliédrica que le llamo 360. Pongo un número para evitar poner un nombre, un adjetivo, y ese número es el número que luego engloba todo, el 360, 360 grados, ¿no? Y lo conceptualizo como
Inteligencia urbana es la convergencia de inteligencias múltiples. Y entonces eso lo vamos chequeando y nos damos cuenta que funciona. Nos damos cuenta que la inteligencia colectiva es necesaria, procesos participativos. La inteligencia digital, por supuesto, también. La inteligencia racional, por supuesto. La inteligencia emocional, social, creativa. Y a partir de ahí nos encontramos con las ciudades que de verdad funcionan. Y conforme vamos chequeando el modelo, nos vamos verificando bueno, que funciona bien. Y ese es el recorrido y en este punto estamos. Excelente, excelente. No sé si tiene algún comentario alguna otra persona. A ver, ¿algún comentario adicional? A ver, a ver, a ver. No, creo que no hay ningún comentario más. Una consulta, profesor Ignacio, el tema de la ciudades inteligentes que usted mencionaba hace rato. De pronto vino con mucho impulso y de pronto ha habido un corte, no sé qué ha pasado, especialmente en el caso en América Latina. Eh, ¿Cuál cree que son las razones? Y esta propuesta que nos ha mostrado hace ratito también sobre la ciudad de Alicante puede servir como un modelo para muchas ciudades en América Latina, ¿no? ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, yo creo que las razones de la quiebra de este modelo de Smart City son las que hemos expuesto antes y eso yo creo que ha llegado a Europa, está llegando a América Latina y es ya inevitable. Lo cual no quiere decir que la tecnología nos aporta mucho, pero hay que plantearlo de otra manera. ¿El modelo de Alicante puede servir? Hombre, yo creo que sí puede servir la aproximación, no tanto el caso concreto, porque cada caso es un mundo. Por suerte o por desgracia, nuestro trabajo no se puede estandarizar, ¿no? Acabamos de terminar un proceso parecido en la capital de un pequeño país, que es Andorra. Andorra es un microestado que está en el Pirineo entre Francia y España, y hemos hecho un ejercicio similar de visión a 2050 y de construcción del modelo urbano futuro. Ha sido muy interesante. La metodología es similar, pero el producto resultante no tiene nada que ver con Alicante, porque Andorra está en la montaña, es pequeña, tiene otras claves, ¿no? Entonces, cada ciudad es un mundo. Y creo que sí sirve la aproximación, la manera de aproximarnos, la filosofía, las claves del método, pero hay que adaptar muchas cosas en cada caso. Porque ese es el alma, precisamente, que decía antes Federico. Es decir, cada ciudad tiene un alma propia y no puedes llevar el alma de Alicante e intentar insertarlo en Santa Cruz o en otro sitio, ¿no? Ah, excelente. Y ahora, ¿cómo relaciona con las metrópolis en este caso? Porque se habla de metrópolis, pero se habla de la gobernanza, se habla de la economía, pero no se habla Mm, de la metrópoli inteligente, por ejemplo, ¿no? Se habla de las mm, metrópolis desde el punto de vista de sí. tren, conexiones, carretera, vías, sistemas verdes, pero la metrópoli inteligente, por ejemplo, ¿no? Que sería el conjunto de almas de ciudades que conforman esa metrópoli, algo así. ¿Qué dice este profesor Ignacio? Muy, muy buena reflexión, puntualización, porque efectivamente hemos hablado de ciudades, pero hay que hablar de metrópolis. Muchas conferencias sobre urbanismo empiezan con un dato falso y es, en 2050 más de 2/3 de la población vivirá en ciudades. No es verdad. Eh, de esos 2/3, un tercio vivirá en ciudades y el otro vivirá en metrópolis. Entonces, cuando decimos más de 2/3 serán urbanos, sí, pero un tercio en ciudad y un tercio en metrópolis. Claro, y el tercer tercio será rural, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, como bien sabes, Jorge, la metrópoli es un ente de distinta naturaleza que la ciudad, es un ente distinto y tiene otras claves y tiene situaciones complejas de gobernanza, de estructura interna, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr una metrópoli inteligente? Pues yo creo que a partir de una visión similar, pero añadiendo un elemento de complejidad y es
la manera en la que se articula. La mayor parte de las veces las metrópolis no tienen un ente institucional que genere una gobernanza 100%. Tienen capas de gobernanza, la gestión del transporte público, la gestión del agua, cosas así, pero no la visión de conjunto. Y tienen tensiones internas habituales entre la ciudad principal y las pequeñas de alrededor. Entonces, es sorprendente, desde el punto de vista disciplinar, es sorprendente cómo algo tan relevante para nuestro mundo y para nuestro futuro como son las metrópolis, sin embargo, se está estudiando poco. No hay mucho expertise todavía desarrollado sobre las mismas. Es complejo por el tema institucional que decíamos, pero hay que poner el foco en ellas clarísimamente. Yo diría que el mundo de 2050 no es el de las ciudades, sino el de las metrópolis y el de las grandes corporaciones. O sea, es un mundo movido por Shanghái, San Francisco y Amazon, Huawei. Entonces, ese ecosistema, el siglo XX era un siglo de países, pero el siglo XXI se está conformando en la parte pública y en la parte privada por actores muy poderosos que son los que mueven los hilos, ¿no? Mucho por trabajar por ahí. Yo tengo otra pregunta, Ignacio. El tema, tú trabajas mucho en Euskadi y todo el tema, yo veo que están trabajando mucho regionalmente, tanto los destinos turísticos inteligentes, Sí, Donosti, Bilbao y Vitoria, y me interesa mucho ver esa tendencia de regionalización que yo creo que vamos a pasar de ciudades o municipios o lugares aislados a una gran regionalización de estos temas por economía de escala, por obsolescencias tecnológicas, por conectografía. Eh, ¿Cómo ves tú eso y esa tendencia? Porque una cosa es planificar regionalmente y otra cosa es empezar por ciudades que después, y el tema de las metrópolis y esas ciudades que empiezan a crecer como Ciudad de México, que tú sabes que mm, termina siendo una meba que se va comiendo todo en todas ciudades, ¿no? Ese es un reto grande, cómo planificar cuando no tenés ciudades compactas y cuando tenés que ver todo regionalmente. ¿Cómo lo estás viendo tú que trabajas mucho regionalmente y has trabajado mucho en Colombia también esos temas? Porque es sí. una tendencia que interesa mucho, ¿no? Sí, al final, en esa planificación regional, bueno, lo más importante, diría yo, de la planificación regional es hacerla, porque es habitual que en muchas regiones no tengan esa planificación. Entonces, claro, una región que tiene problemas, no tiene planificación regional, pues no va a ir bien. Es que no tenemos recursos. Bueno, pues habrá que buscar los recursos porque si cuanto menos recursos tengamos, si no planificamos, menos vamos a conseguir, ¿no? Entonces, porque lo que está claro es que las dinámicas de crecimiento no paran y entonces se generan las amebas que citabas. Por lo tanto, yo soy un gran defensor de la ordenación del territorio de escala regional. Y en esa ordenación del territorio de escala regional entiendo que hay que contemplar lo urbano y lo rural, los dos mundos de manera integral, estudiando flujos, dinámicas, creando estructuras supramunicipales que funcionen, viendo jerarquías, viendo dependencias dentro del sistema urbano, trabajando todos esos aspectos. Y de esa manera, al final es un eslogan muy simple, la unión hace la fuerza, ¿no? Cuando hemos trabajado, por ejemplo, en la planificación de Euskadi, como citabas, vimos que teníamos 250 municipios en una región muy pequeña que juntos eran 2 millones de habitantes. Eso es muy poco relevante en el mapa mundi, pero es menos relevante si está troceado. Entonces, ¿qué necesitamos? Al menos conseguir la masa crítica de que se perciban con una planificación global. La ciudad más importante es Bilbao, que tiene 350.000 habitantes. Es muy pequeña en el mapa mundi, pero tiene un ámbito metropolitano que es 1 millón de habitantes, 33 municipios. Ya es otra escala. Entonces, la visión de conjunto de ese territorio a través de un modelo de ciudad-región, en este caso, que incorpora los espacios naturales, etcétera, hace que ese ente adquiera una dimensión en la que a nivel global, pues eres algo, ¿no? Porque si no, a nivel global eres irrelevante.
Lo que está pasando en nuestro territorio, en España, es que se está polarizando absolutamente el territorio. Por una parte, se está concentrando en las metrópolis y en las ciudades mayores, y por otro lado, se está despoblando el resto del país. Si vemos el mapa de España, podemos imaginarnos un punto gordo en Madrid, en el centro, con un gran magnetismo que crece muy fuerte, y luego un litoral que también crece, la costa, el litoral, y en el litoral están Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera. Pero luego hay una gran parte del interior, con algunas excepciones de ciudades como Sevilla o Zaragoza, pero el interior se está quedando vacío. Es lo que llamamos la España vacía. Y eso es un drama, porque no es bueno. Tenemos que buscar un modelo equilibrado en el que haya un sistema. Las grandes metrópolis, las ciudades medias, las ciudades pequeñas, los núcleos rurales, y entender todo eso como un sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante planificar, trabajar de manera sistemática todo el territorio y buscar esquemas de desarrollo que no dejen a nadie atrás. Excelente. No sé si tiene, hizo un comentario aquí muy importante, Enzo Paoleta. Hizo un buen comentario, muy valioso y esclarecedora toda la información. Gracias, Ignacio. Un lujo haberlo escuchado. Y bueno, ¿no? Así que, Gracias por el comentario, Enzo. sí, sí. Y bueno, aquí hay una pregunta. En Bolivia existen varios tipos de planificación territorial que muchas veces se elabora pero no se implementa. ¿Cuáles podrían ser los factores que impiden su ejecución efectiva? Dicen. Bueno, no conozco el caso concreto de Bolivia, pero sí lo que he visto en otros países, me imagino que al final será parecido. Normalmente en estos casos suele haber un problema de debilidad institucional. Cuando la institución es fuerte, es sólida y hay un liderazgo fuerte, se implementa. Y cuando no, pues se termina quedando en un cajón el documento, en una estantería, lo cual es una lástima, ¿no? Pero la fortaleza institucional es clave. Yo recuerdo, hablando de planes regionales, de lo que citaba Federico hace un momento, planes de ordenación del territorio de escala regional, nuestro equipo trabajó en los años 90 en más de la mitad de las regiones de España. De ellos, de esos planes, algunos fueron un gran éxito y funcionaron muy bien, como el caso de Euskadi. El trabajo técnico era similar, era el mismo equipo. Sin embargo, la institución que lideraba el plan no era la misma. Había instituciones que se lo tomaban en serio y que decían, voy a aplicar esto todos los días. Y el plan territorial de Euskadi, las directrices de ordenación del territorio, fueron aprobadas en el año 1997 por el Parlamento Regional y se están aplicando a fecha de hoy, con algunas adaptaciones, obviamente. Y se aplican todos los días del año. Es decir, se están usando como elemento de transformación positiva, porque hay una institución fuerte que dice, esta es mi herramienta, este es mi modelo territorial y lo voy a implantar. En otros casos, pues trabajo similar se ha quedado perdido, porque no ha habido ese liderazgo institucional, esa fortaleza institucional. Hay que fortalecer las instituciones para hacerlas creíbles y eso requiere, bueno, pues que los profesionales estemos muy convencidos y traslademos estos mensajes. Es la lluvia fina, ¿no? Hola, mamá. Perdón, Ashley está con su micrófono. ¿Ya? Ya. Bueno, creo que estamos llegando al final. Arquitecto Yo tengo Ignacio, una consulta, primeramente perdón. agradecerle, arquitecto Ignacio, por su participación en este evento, este webinar internacional sobre lo que es la inteligencia urbana y el futuro de las ciudades en el año 2050, ¿no? Les agradezco mucho por compartir su conocimiento. Vamos a subir la grabación en YouTube de la charla que nos ha compartido el profesor Ignacio. Recordarle que el profesor Ignacio es un referente del urbanismo en Europa, ha trabajado en muchos países de América Latina,
y ha sido un honor poderlo tener hoy dentro del webinar, dentro de la Universidad Gabriel René Moreno, compartiendo sus conocimientos sobre lo que son las Smart City, el territorio inteligente, el desafío de las ciudades sostenibles, hablar sobre lo que va a venir en el futuro en el mundo de las ciudades. Le agradecemos mucho, arquitecto Ignacio, desde Santa Cruz, Bolivia. Esperemos pronto tenerlo por aquí, por Santa Cruz, presencialmente, para que podamos seguir trabajando y abordando el tema de la planificación urbana con enfoque de sostenibilidad en este sentido. Y también agradecerle a todos los participantes, he conocido gente nueva de otros países que están aquí participando en este webinar y lo vamos a compartir en diferentes grupos. Tenemos grupos en Santo Domingo, en México, en diferentes partes del mundo que son el International Metropolitan Fellowship que creó el profesor, el arquitecto Pedro Ortiz. Así que él estuvo por Santa Cruz y bueno, y ha creado una red global a través de un curso de metropolización en diferentes partes del mundo. Lo vamos a compartir también esta grabación, arquitecto Ignacio. Fenomenal, pues muchas gracias por la invitación, ha sido un placer participar bueno, pues a vuestra disposición. Gracias. Gracias, arquitecto Ignacio, le agradecemos mucho. Y la presentación nos la puede compartir, ¿no? Es profesor Ignacio, ¿no? ¿Correcto? Sí, 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 os la enviaré. Perfecto. Gracias por Muchísimas todo. gracias. Buena charla. Gracias. Gracias Gracias. a todos. Gracias a todos. Chocito.